Muy bien, pues les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Hacia una comprensión respetuosa de la esquizofrenia y otras psicosis. Los docentes que nos acompañan en la jornada de hoy son Rodolfo Santiago Holguín. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Neuropsiquiatría y Neuropsicología de Adulto de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile. También tenemos por acá a Nicolás Mélez. Él es médico con especialidad en psiquiatría pediátrica y de la adolescencia de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña en el COSAM de Levi, Servicio de Salud Arauco, con atención ambulatoria y evaluación de usuarios hospitalizados. Y también tenemos a Kevin Duat. Él es psicólogo clínico de la Universidad de Viña del Mar, postítulo en estrategias constructivas en clínica de alta complejidad de la Universidad de Concepción, psicólogo clínico, trabaja en la rehabilitación psicosocial de personas con esquizofrenia y otras psicosis. Así que un cliente, pero de primera al día de hoy. Docentes, les cedo la palabra, todo suyo a la sesión. Bien, primero saber si se escucha bien, ¿sí? Súper. Ya. Vamos a dejar invitados e invitadas a todos y todas a que ojalá puedan prender sus camaritas porque siempre eso nos permite a nosotros, los que tenemos que impartir esta pequeña cátedra, en poder verlo, ¿cierto? Y en poder recibir feedback, que a veces yo solamente voy mirando las caras y voy viendo si es que se va entendiendo la información y todo eso. Ya. Voy a proceder a compartir campaña, voy a decir pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Sí, ok. Bueno, ya entonces nuestro amigo de soporte hizo la introducción respectiva a esta instancia académica, esta charla que quisimos poner como nombre Hacia una comprensión respetuosa de la esquizofrenia y otras psicosis. Ok, el día de hoy me va a acompañar Nicolás Melech, quien es psiquiatra, y Kevin Duat, quien es psicólogo, y además tiene la particularidad de tener bastante experiencia trabajando en la corporación Carlos Bresky, en donde justamente se trabaja con personas con esquizofrenia, ¿ya? Probablemente muchos y muchas de ustedes han estado en otras charlas, por lo que puede que se les haga un poquito propositivo. Mi primera parte, sin embargo, la parte de Kevin es bastante más innovadora y distinta a lo que se ha presentado anteriormente. Y Nico, como psiquiatra, vamos a estar conversando un poquito al final. Ya sé que va a ser una charla bien interactiva, bien dinámica y bien entretenida. Bueno, muy básico nomás para los que no me conocen. Ya me presentó nuestro amigo de ADIPA. Yo soy psicólogo clínico y además soy licenciado en filosofía y he realizado hartos, digamos, estudios académicos en torno a la esquizofrenia y otras psicosis. Y lo que más nuevito estoy ahora es que estoy ahí junto a Nicolás Melech. Estamos como alumno en un diplomado en estados mentales de alto riesgo de la Universidad de Chile también, ¿ya? Pero básicamente mi formación en esquizofrenia, en psicosis, en neuropsiquiatría y obviamente también en filosofía. También les quería contar que me hice un TikTok hace poquito porque yo sí soy un usuario de TikTok y encuentro muy importante de que podamos psicoeducar en redes sociales, puesto que en redes sociales es la instancia, digamos, son las plataformas en donde las personas buscan información. Por lo tanto, sí creo importante que psicoeduquemos mediante este tipo de instancia, este tipo de plataforma. ¿Ya? Entonces ahí si quieren seguir la página que está creada hace unos poquitos días atrás, pueden hacerlo y ahí he subido algunos videos en torno a la esquizofrenia, al estigma, a la psicosis y también pretendo ampliarme sobre otras temáticas. Ok, hace muy poquito apareció un documental, sí, en Informe Especial que yo les recomiendo que lo vean, ya que está en TVN, ¿cierto? Y se denomina Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico. Les recomiendo que lo vean para que puedan entender más o menos cómo es la situación de muchas personas con esquizofrenia en Chile, sobre todo en personas que se encuentran descompensadas o que están con muchos síntomas productivos o incluso muchas veces asociados a violencia. Vamos a ir hablando de esto, de los estigmas, de la violencia o no violencia. Sin embargo, insisto, nuevamente los insto a todos y todas a que puedan
visualizar este documental porque creo que es bastante ilustrativo y nos permite dilucidar bastantes cosas que quizás no tenemos tan claras a priori. ¿Ya? Eh, ok, bueno, ustedes saben que las personas con esquizofrenia históricamente han sido bastante estigmatizadas en desde distintas perspectivas, ya principalmente desde lo que fue la psiquiatría de esos tiempos, o más que estigmatizada, diría que los tratamientos que se realizaban en aquella época estaban muchas veces al límite de lo que hoy día consideraríamos algo muy parecido a la tortura, ¿no? No estoy diciendo que fueran tortura propiamente tal, porque creo que quizás podría ser inadecuado hablar en sí de tortura, pero sí hoy consideraríamos estas prácticas muy inadecuadas, ¿ya? Por ejemplo, les invito a leer esta cita de un famoso paper que dice, los tratamientos de principios del siglo XX para la esquizofrenia incluían coma insulínico, shock con metrazol, terapia electroconvulsiva, hidroterapia, leucotomía frontal, y después dice, los medicamentos neurolépticos se utilizaron por primera vez a principios de los años 50. Ya recuerden, por ejemplo, que hoy en día aún se utiliza la terapia electroconvulsiva, lo que antiguamente era conocida como el electroshock. No obstante, debemos también saber y psicoeducarnos al mismo tiempo en que la terapia electroconvulsiva que se practica hoy en día es una terapia ampliamente avalada por la medicina, ¿ya? Y tiene bastantes estudios a su favor. No es la misma terapia electroconvulsiva que se practicaba en la antigüedad, digamos, ¿ya? Son distintas las maquinarias, hay un consentimiento informado, hay un equipo médico mucho más capacitado, etcétera, etcétera, ¿ya? Son cosas distintas, no nos imaginemos el electroshock en aquellos tiempos que se practicaba sin anestesia general, sin consentimiento, agarraban al paciente, electroshock como si fuera cualquier cosa, ¿no? Hoy en día está súper regulado, ¿ya? Recuerden que en Chile eso también está regulado, está legalizado, etcétera. Sin embargo, también ustedes recordarán que hubo una polémica importante en el hospital, ¿cierto?, de Valparaíso, porque se realizaban algunas prácticas electroconvulsivas, pero eh, al parecer no se estaban cumpliendo todos los protocolos médicos, ¿ya? Bueno, en ese caso igual los médicos se defendieron, incluso Sonepsin salió a hablar que la Sociedad de Psiquiatría, Neurocirugía y eh, Psiquiatría, Neurocirugía y Neurología de Chile, diciendo que, por ejemplo, eso podría haber ocurrido porque en sí mismo el hospital no tenía insumos o otras temáticas de salud pública que todos estamos hoy día en conocimiento de lo que está ocurriendo en la salud pública. Entonces, esta instancia académica yo quise denominarla hacia una visión respetuosa, comprensiva de la esquizofrenia, porque justamente yo creo que estamos al debe, estamos en deuda con estas personas, ¿ya? En una deuda gigantesca, histórica. Yo creo que hoy, en los últimos 10 15 años, ya se ha vuelto a pensar en entregarles terapia lo más humanizante posible a estos pacientes, a estas personas, en mirar la esquizofrenia desde otra perspectiva que no sea tan medicalizada o tan psiquiatrizada y poder ampliar, obviamente, nuestras visiones al respecto de estas afecciones de salud mental, ¿ya? Fíjense esta ilustración que me parece bastante bonita porque justamente nos habla de los distintos colores, ¿no? Las distintas formas en que tenemos o las distintas maneras que tenemos para mirar un mismo fenómeno. Por ejemplo, fíjense en esta imagen, ¿ya? La idea es que ustedes no sepan reconocer cuál de todas esas personas tiene esquizofrenia, ¿ya? La idea es que ustedes puedan que si hay 4 personas con esquizofrenia, nadie les pueda reconocer porque estamos en un mundo de tanta neurodiversidad, de tanta diversidad, en que todos entramos en un mismo círculo, ¿ok? Esos puntos me parecen súper importantes, ¿ya? Asimismo, sabemos que la esquizofrenia está asociada a mucho estigma. El loco, el enfermito, el agresivo, ¿no? Esa persona es muy violenta, aléjate, ten cuidado que ese vecino tiene esquizofrenia, no deje a los niños salir. Bueno, yo les cuento que la gran mayoría de las personas con esquizofrenia anda bien. ¿Qué quiere decir que andan bien? Que tienen buena respuesta a tratamiento. ¿Qué tratamiento?
el tratamiento, la primera línea de tratamiento es el tratamiento antipsicótico farmacológico. También hay distintos tipos de psicoterapias que tienen efectividad para con estos pacientes. Asimismo, rehabilitación cognitiva y lo más importante, la reinserción social. Porque podemos hacer una psicoterapia individualizada sin pensar en la reinserción o inclusión social y la terapia no va a tener sentido. Porque lo que estamos buscando hoy día es que estos pacientes puedan reinsertarse en la sociedad. Nuevamente les muestro la imagen de que ustedes no logren identificar quién de ahí tiene o no tiene esquizofrenia, ¿ya? Porque también tenemos muchas caricaturas de las personas que tienen esquizofrenia, ¿ok? Y tal como muestra este paper, o esta literatura basada en evidencia de esquizofrenia, stigma y mental health professionals and associated factors, una revisión sistemática que nos habla, por ejemplo, de que incluso en los profesionales de la salud, ojo con esto, un paper súper importante en la materia, profesionales de la salud son considerados una de las principales fuentes de estigmatización en este tipo de afecciones de salud mental. O sea, son los mismos profesionales de la salud mental, entiéndase por esto, psicólogos, psicólogas, médicos, terapeutas ocupacionales, incluso si involucramos dentro del margen a los trabajadores sociales, etcétera, son los que más estigma o los que hay una amplia fuente de estigma desde los profesionales de la salud mental para con las personas con esquizofrenia. Y eso ocurre principalmente porque no estamos psicoeducados en estas temáticas y también la formación, si ustedes piensan en pregrado, ¿a quién le han enseñado sobre la esquizofrenia? Quizás en psicopatología 1, psicopatología 2, qué sé yo, un par de diapositivas acerca de la esquizofrenia son alucinaciones, son delirios, bla, 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 y está. Y nadie más en pregrado tiene formación de esquizofrenia y muchas veces tampoco en posgrado. No tenemos, por ejemplo, un magíster eh, qué sé yo, en episodios psicóticos, en primer episodio psicótico. Sí hay un conjunto de diplomados en Chile, cada vez hay más, afortunadamente, pero aún así la formación es muy, muy, muy eh, atenuada, por decirlo de alguna manera, y todavía no logra llegar a tal nivel de que los profesionales de la salud podamos formarnos íntegramente en este tipo de afecciones de salud mental. Vamos a discutir más adelante si hablamos de condición, de afecciones o de trastorno, porque si ustedes van al DSM-5, les va a aparecer como espectro de la esquizofrenia y habla de trastornos, ya que es desde el modelo más biomédico. Pero también podríamos hablar de condición, ¿cierto? Y también podríamos hablar de afección de salud mental, que es la manera en la cual es la manera que a mí se me hace más fácil, que se me hace un poquito más, creo que es la más correcta. Pero bueno, podríamos debatirlo y no necesariamente los colegas tienen que estar de acuerdo con eso. Los estudios demostraron que la esquizofrenia entonces es una de las afecciones mentales más estigmatizadas por los profesionales de la salud mental, PSD. Ya lo conversamos. La esquizofrenia se asocia con la peor representación mental, incompetencia en el sentido de, perdón, representación mental en el sentido de incompetencia, de violencia, de peligrosidad. O sea, de todas las afecciones de salud mental, si involucramos a los trastornos límite de la personalidad o a la bipolaridad, depresión, etcétera, la esquizofrenia es la que se lleva el peor papel, ¿ya? Siempre insisto nuevamente en esto, el peligroso, el violento, la persona con esquizofrenia que mató a tal persona. Pero nadie habla, cuando ocurre eso, cuando ocurre que una persona con esquizofrenia que tiene ese diagnóstico comete homicidio o comete algún acto de violencia, nadie habla que esa persona no estaba medicada o que no estaba adhiriendo a tratamiento. Nadie habla que esa persona tenía cero redes de apoyo y que tenía cero apoyo familiar o que, por ejemplo, estaba en comorbilidad con TUS o trastorno por uso de sustancias. Recuerdemos también que las personas con esquizofrenia tienen altos niveles de comorbilidad a nivel de consumo de sustancias, ¿ya? Hay una patología dual, como se denomina en la psiquiatría, entre lo que atañe a las personas con esquizofrenia y el consumo de sustancias. Tampoco eso es aleatorio. El consumo de sustancias, las preguntas las vamos a hacer al final, ahí a los que levantaron la manito. Tampoco el consumo de sustancias eh, es
algo random, que sea de la nada. No, porque si una persona está teniendo, por ejemplo, alucinaciones todo el tiempo, y está teniendo delirios todo el tiempo, muchas veces busca la sustancia para apaciguar o atenuar ese contenido o la idea o las percepciones quizás que puedan estar alteradas. ¿Ya? Asimismo, importante mencionar que muchas personas con esquizofrenia, volviendo un poquito al estigma, experimentan el estigma como una segunda enfermedad. ¿Ya? Ok. Entonces, a lo que se está apuntando hoy día, esto ustedes lo pueden encontrar en el GES, es que la persona entonces tenga una reinserción en la sociedad, que la persona pueda sentirse incluida en la sociedad, porque 2 de 3 personas que padecen de esta condición de salud mental o que padecen de esta afección tienen buena respuesta a tratamiento. Pololean, tienen buena calidad de vida, pueden tener una vida muy normal, ¿ya? Pero muchas veces el estigma, insisto, los enferma más que la misma enfermedad. Y acá, entre comillas, enfermedad, ¿ya? Ok. Entonces, básicamente eso es el modelo recovery, que la persona pueda tener un lazo social, si lo decimos en un concepto psicoanalítico, un lazo social, pueda construir un lazo social. Las personas con esquizofrenia generalmente tienen síntomas negativos, síntomas positivos, síntomas cognitivos y síntomas afectivos. No todas las personas con esquizofrenia tienen todos este tipo de síntomas, ¿ya? Puede que tenga solamente positivos o que tenga más prominentes los cognitivos o incluso algunos negativos y qué sé yo, afectivos, ¿ok? Y ahí también hay que hacer el diagnóstico diferencial entre si es, por ejemplo, esquizofrenia, o si es una psicosis exógena o asociada al consumo de sustancias, o si es una psicosis orgánica, por ejemplo, una encefalitis autoinmune, que ustedes saben que la encefalitis autoinmune, conocida también como muchas veces que hay teóricos que hablan de las psicosis autoinmunes, son enfermedades autoinmunes que generan psicosis y que muchas veces se confunden con esquizofrenia y no es esquizofrenia. O, por ejemplo, una persona que tiene adicción a la cocaína o un trastorno eh, a razón de la cocaína, empieza a tener síntomas psicóticos y eso no es una esquizofrenia. Probablemente esa persona esté presentando síntomas productivos a causa del consumo de cocaína, ¿ok? Porque el uso de cocaína prolongado, incluso no tan prolongado, genera ciertas alteraciones en circuitos perdón, del cerebro y hace que se genere toda esta maquinaria neurobiológica para desencadenar síntomas productivos, ¿ya? Entonces, en la parte izquierda, ahí hay una persona hablándole, ¿cierto? Eso se entendería como los síntomas productivos, o también muchas veces llamados positivos, o también llamados floridos, o incluso agudos. Es lo mismo, ¿ya? Son síntomas como delirios, alucinaciones, catatonía, pensamiento desorganizado, que agregan algo a la persona, ¿ya? No es positivo de yuppie, positivo de que agregan algo a la persona. Por el lado derecho tenemos a los síntomas negativos, abulia, ¿cierto? Embotamiento afectivo, anedonia, ¿ok? Que es cuando la persona baja un poquito. Ya, abulia, por ejemplo, es falta de motivación. Anedonia viene de hedonismo, ¿cierto? Al prefijo sin hedonismo, hay algo que falta. O la logia, de logos, ¿cierto? A logos, como pobreza del discurso. Son síntomas que se pueden presentar en las personas con esquizofrenia. La gran mayoría presenta alucinaciones auditivas, si vamos a los síntomas productivos. La gran mayoría de las personas con esquizofrenia presenta alucinaciones auditivas. También pueden presentar alucinaciones visuales, sin embargo son las minorías, ¿ya? La mayoría de alucinaciones auditivas al 80%. También encontramos psicosis infantiles, que son menos prominentes que la psicosis en adultos, y también hay distintos tipos de psicosis, ¿ya? No necesariamente esquizofrenia. Existe, existe. Y también encontramos los estados mentales de alto riesgo, que es una entidad clínica que básicamente habla de ciertos síntomas que se tienen que cumplir, pero que no alcanzan a ser algo así como psicosis, propiamente tal, ¿ya? Sino que son más que nada síntomas subumbrales, que están debajo del umbral de lo que se considera psicótico. Avanza un poquito más rápido, entonces ustedes pueden ver nuevamente acá que neurobiológicamente hay diferencia en lo que implicaría un cerebrito normal, en un high risk brain, ¿cierto? En un cerebrito de alto riesgo que está cursando por esta entidad clínica de los estados mentales de alto riesgo, los CHARMS, y un cerebrito con esquizofrenia.
Por ejemplo, se ha visto que muchas personas con esquizofrenia, cuando se han realizado resonancias magnéticas o se le realizan estudios, se ve una reducción de la sustancia gris. ¿Ya? Eso es como, podríamos decirlo, como que se ve muchas veces. O los ventrículos laterales están un poquito más agrandados, ¿ok? También se ve reducción de la sustancia blanca, sabemos que hay alteraciones en ciertos circuitos. Bueno, hay un sinfín de aspectos neurobiológicos que sí diferencian neurobiológicamente, insisto, un cerebrito de una persona con esquizofrenia a de alguien que no tiene esquizofrenia, ¿ya? Bueno, ahí nuevamente lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando ustedes van al DSM-5, ustedes saben que no hay algo así como un manual diagnóstico. Hay distintos manuales diagnósticos que tienen diferentes epistemologías. Por ejemplo, el DSM-5 tiene criterios, ¿cierto? Una serie de criterios que deben cumplirse para que digamos que la persona tiene esquizofrenia. Y aquí me quiero parar un poquito. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces, por ejemplo, va un sujeto, una persona que tiene ciertos síntomas a un psicólogo y el psicólogo va a decir, ya, a ver, agarramos el DSM-5, ah, sí, cumpliste todos los criterios, porque puede cumplirlo y inmediatamente lo diagnostica con esquizofrenia. Vamos a ver más adelante que esto es mucho más complejo que eso. No es simplemente que cumpla criterios diagnósticos, porque hay que descartar causas médicas, causas exógenas, para después entrar a las causas endógenas o psiquiátricas y así poder realizar un diagnóstico diferencial dentro de esos espectros, digamos, de lo endógeno y después hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Porque ya les mencioné que una persona, por ejemplo, con una enfermedad autoinmune podría presentar episodios psicóticos. O alguien, por ejemplo, que tuvo una ACV en zonas límbicas del cerebro, también podría presentar episodios psicóticos, siendo eso una psicosis orgánica y no una psicosis endógena como la esquizofrenia o el trastorno delirante, ¿ya? Ustedes saben, por ejemplo, que está la guía clínica Auge, ahí tiene el nombre, ¿cierto? Tratamiento de personas del primer episodio de esquizofrenia. Recuerden que el primer episodio psicótico no es lo mismo que la esquizofrenia, son cosas distintas, ¿ya? Una persona puede tener un primer episodio psicótico y jamás presentar esquizofrenia y ser reversible. En cambio, cuando ya tiene una persona el diagnóstico de esquizofrenia es porque se asume que ya ha cursado un par de episodios, de primeros episodios psicóticos, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera? Intervenciones tempranas, intervenciones eficaces e intervenciones adecuadas porque sabemos que mientras antes se intervenga en este tipo de afecciones es mejor el pronóstico y asimismo va a ser mejor para el paciente, en el sentido de que va a atenuar mucho más sus síntomas o los síntomas van a estar mucho más controlados. Entonces, cuando vamos al GES nuevamente y nos preguntamos qué es la esquizofrenia, el GES lo define como una enfermedad. Yo creo que, insisto, podríamos, o sea, médicamente, claramente lo van a entender siempre como una enfermedad, pero yo siento que las palabras también construyen realidad y las palabras a veces nos enferman más que la misma enfermedad. ¿Ya? Así como el estigma nos enferma más que la misma enfermedad, las palabras nos enferman más que la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces, el GES nos dice, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por la aparición de psicosis, ¿ya? Ya sea en episodios únicos, recurrentes o crónicos, asociada a alteraciones en la esfera cognitiva y afectiva y alteraciones en el funcionamiento social del paciente. Quiero dejar algo bien en claro, solamente como para matizarlo, tampoco quiero que romanticemos la esquizofrenia, ¿ya? Si bien no es estigmatizarla, tampoco es romantizarla, porque las personas padecen de esto, ¿ya? Las alucinaciones se le hacen insoportables, los delirios se le hacen insoportables, pensar que el vecino me quiere matar siempre, o que voy en la calle y me están hablando dos personas van comentando lo que hago, o me van diciendo de que no haga esto, no haga esto otro, o de que soy lo peor. O sea, la gente padece de esto. Entonces, no estigmatizar, pero sí visibilizar, ¿ya? Y tampoco romantizar, porque o si no, podemos perder el foco, porque si algo lo romantizamos mucho, nos vamos a, para qué vamos a intervenir adecuadamente y vamos a hacer rehabilitación neurocognitiva y vamos a poder eh, aplicar todas las técnicas de tratamiento que tenemos disponibles, ¿ok? La esquizofrenia logra ser controlada adecuadamente con tratamiento y las personas logran un buen grado de funcionalidad. No lo digo yo, lo dice el GES en la última guía clínica. Esto es importante, bueno, lo voy a leer porque creo que también es importante que lo sepan. Voy a ver un poquito los comentarios porque, bueno, lo voy a ver después porque si no, a Kevin no le quiero quitar tiempo y ya estamos un poquito en la hora.
La esquizofrenia corresponde a un grupo de enfermedades para el cual no existe un único elemento causal que explique su aparición, sino que parece ser el resultado de una serie de factores que convergen e interactúan. Entre los factores que se han estudiado en relación a la predicción del riesgo de desarrollar de esquizofrenia, el más consistente es el riesgo ligado a la carga genética, es decir, la historia familiar. Sin embargo, la carga genética por sí sola no permite explicar el desarrollo de la enfermedad. Y acá para un poquito solamente para, insisto, esta es una charla muy introductoria, muy la pasadita, no hay mucho tiempo, pero básicamente contarles que la esquizofrenia se da generalmente entre factores de genética y ambiente, ¿ya? Eh, no es 50-50, los estudios hablan de 80-20, o algunos de 70-30, y algunos de 90-10, ¿ya? 70 genética y el otro es ambiente, ¿ya? Antes se pensaba que era pura genética, hoy sabemos cada vez más que existe lo que es la epigenética y que el ambiente sí puede generar alteraciones en cierta expresión de ciertos genes y alteraciones en el cerebro y que puede de alguna u otra manera cambiar el curso, digamos, de lo estrictamente genético, ¿ya? Pero hay una relación entre ambiente y genética. Los traumas importan, los estresores importan, si a la persona le hicieron bullying importan, si la persona no tiene apoyo familiar importa, todo lo que el cerebro interpreta como estrés o distrés importa, ¿ya? Porque el cerebro lo toma y eso genera cambios. Entonces puede generar, si tenemos estrés, obviamente van a ser factores de riesgo, ¿cierto? Para desarrollar esquizofrenia si ya tengo una carga genética, ¿cierto? Sin embargo, si yo tengo una carga genética, pero tengo un ambiente muy favorable, hubo un neurodesarrollo en el sentido, por ejemplo, un embarazo bien cuidado, el fetito o la fetita no estuvo expuesta a químicos, o cuando ya nació tuvo una etapa primaria, secundaria y terciaria de su neurodesarrollo bien cuidada y tuvo mentalización de parte de su... El profe, ¿nos escucha? Pero se escucha bien, ¿cierto? Sí, impecable. Bien. Entonces, eh, se me fue el hilo. A ver, entonces, a lo que quería llegar es que al final es una dinámica entre ambiente y genética. Y también el neurodesarrollo es muy importante. Cada vez más la esquizofrenia se considera una afección del neurodesarrollo, ¿ya? Recuerden que el neurodesarrollo hay cosas que también implican genética y ambiente al mismo tiempo. Y hay cosas que son bien genéticas, hay otras que ambientalmente eh, digamos, también entenderlo desde el ambiente. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de embarazos bien cuidados. Podemos prevenir algunas alteraciones del neurodesarrollo. A eso quiero llegar. Ok. eh, Esto me lo voy a saltar y voy a ir directamente al diplomado que me pidió, ahí me pidió hacer esto muy rapidito para presentarle un poquito de lo que vamos a estar hablando en noviembre. Vamos a hablar de esto y mucho, mucho, mucho más. Ahí tienen el código que ya lo tuvieron al principio. Hace poquito Amanda, ¿cierto? Amanda Marton escribió un libro muy bonito contando su experiencia desde cómo es vivir o crecer con una madre con esquizofrenia. Les recomiendo leer el libro, ella va a estar con nosotros en el diplomado. Así también como, por ejemplo, Javier Alibuy, que es psiquiatra de la Universidad Católica de UC Christus, o la doctora Ornella Tamburini, que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo en urgencia, el doctor Sergio Ruiz, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, que ha estado en distintas instancias académicas en ADIPA, en el Congreso de Trauma Complejo, por ejemplo. Emilia Vilara, quien es doctora en filosofía y psicóloga experta en terapias contextuales, en cognitivo-conductual, segunda y tercera generación. Va a estar Karina de los dos lados psicosis, ¿cierto? Que ustedes también deben conocer, me imagino, por redes sociales, por Instagram, TikTok. Bueno, van a ver una serie de profesionales, también está Daniela Baeza, ¿cierto? Una serie de profesionales que van a estar en la formación, en el claustro docente del diplomado. Por ejemplo, acá en la última fotito de la Daniela Baeza, que es una arte terapeuta, psicoanalista además, que muy interesante porque ella nos va a hablar mucho acerca de la importancia del arte en las personas con esquizofrenia, ya de que no todo es digamos, psicoterapia de la clásica, o psicoanálisis, o psicoterapia cognitivo-conductual, sino que también hay algo como la arte terapia, y el GES, hablando de la arte terapia, por ejemplo, en la página 9 el GES nos dice, incorpore terapia de arte en el tratamiento, tanto en la fase aguda como en la fase de recuperación, particularmente en caso de síntomas negativos marcados. Otros docentes, por ejemplo,
la Mariel Labra, que es psicóloga de la Universidad de Chile. Eh, bueno, tenemos varios docentes, me los voy a saltar porque estamos en el tiempo. Bueno, ahí está Nico, Matías Galán, ¿cierto? La María Francisca, que es psiquiatra, el Matías Galán, que es el director de Jorfapes, que es la corporación, digamos, de amigos de personas con esquizofrenia y familiares también. El Nico, que ya va a hablar, que es psiquiatra, ¿cierto? Y también tenemos invitados internacionales, por ejemplo, tenemos a Michelle Hammer, que es una muy reconocida activista es una persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia y es activista en psicosis en Nueva York. Va a estar con traducción simultánea. Vamos a hacerle una entrevista ahí a la Michelle Hammer. Vamos a estar una hora con ella. Nos va a contar su experiencia de cómo ella vive el activismo y cómo ella vive el diagnóstico. Y asimismo también va a estar Franco Mascayano, ¿cierto? Que también es un tremendo expositor. Él es doctor en epidemiología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, es director de un centro o un hospital psiquiátrico también en Nueva York, o sea, realmente profesionales muy, muy capacitados, ¿ya? Y creo que esto es lo último que voy a presentar. Por ejemplo, cuando alguien tiene mareo o vértigos y van al médico, ustedes entenderán que el mareo y los vértigos están en la punta del iceberg. Ya usted tiene el síntoma, tiene el síndrome, los síntomas, mareo, vértigo. Hay que encontrar la causa de esos mareos y esos vértigos. ¿Ya? Hay que encontrar qué lo está causando. Por ejemplo, un infarto en el cerebelo lo puede tener con vértigo, qué sé yo, un buen tiempo. O problemática del oído medio también puede generar mareos. Otras afecciones neurológicas pueden generar mareos y vértigos. Entonces, el síntoma son los mareos y los vértigos, pero hay que buscar la etiología, la causa de esos mareos y esos vértigos. ¿Y por qué digo esto? Porque la psicosis es lo mismo. La punta del iceberg es la psicosis o el síndrome o los síntomas y hay que encontrar la etiología de esa psicosis, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, la psicosis que se genera en trastornos del ánimo o en trastorno delirante o en una epilepsia, que algunos autores hablan de psicosis epiléptica o por tumores cerebrales o por enfermedades vasculares, como dijimos, o por ejemplo por traumatismo encefalocraneal, ¿ya? A una psicosis que se puede generar en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o como la medicina denomina infecciones como el SIDA o, por ejemplo, la enfermedad de Cushing. Entonces, la psicosis, el delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado o todo lo que implica tener síntomas psicóticos es la punta del iceberg, pero hay algo que está debajo, hay que buscar cuál es la causa de la psicosis. No toda la psicosis es esquizofrenia, porque está esta caricatura de que prácticamente todo lo psicótico es igual a esquizofrenia y muchas afecciones, enfermedades, patologías, condiciones pueden generar psicosis sin ser esquizofrenia, ¿ya? Por ejemplo, la epilepsia. Ahí tienen un paper muy, muy bueno de la psicosis autoinmune, generalmente asociada a la encefalitis autoinmune y a otras enfermedades autoinmunes. Ya hablamos del lupus también. Esto me lo voy a saltar. Yo creo que esto es lo importante. Nadie habla del nulo apoyo familiar, de las cero redes de apoyo, del uso de sustancias y del estigma social cuando, por ejemplo, hay noticias como esta de que un joven con esquizofrenia se lanzó a la jaula de los leones y nadie sabía que esas personas, las voces le estaban diciendo, lánzate, lánzate porque vaya a salvar el mundo, porque algo va a generar distinto, o porque si tú le haces daño a tal persona lo va a salvar de otra cosa. Nadie habla de si esa Nadie habla del uso, por ejemplo, de sustancias que puede estar teniendo la persona y que pueden estar gatillando o que esos síntomas productivos se estén haciendo más prominentes, más dificultosos de tratar, etcétera. ¿Ya? Tres libros importantes, le pueden sacar una fotito, sigo avanzando. Creo que me parece importante esto, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea otra alma humana, ¿ya? Muchas veces hay psicoanalistas fanáticos y cognitivos conductuales fanáticos y sistémicos fanáticos y humanistas transpersonales fanáticos. Yo creo que hay que ver al paciente, a la persona y después vamos con la teoría. ¿Funciona el psicoanálisis? Yo creo que sí, a pesar de que el GES dice que no, yo creo que sí, hay teorías psicoanalíticas que funcionan bastante bien con psicosis, pero no nos fanaticemos porque si no nos perdemos la teoría y dejamos de ver lo que le funciona al paciente. Bueno, hay unos papers, también le pueden sacar una foto, un pantallazo, eh, y esto es lo último.
que básicamente lo que les dije al principio de la presentación, que lo más importante es tratar la psicosis a tiempo, ¿ya? Si una persona presenta un primer episodio psicótico y se trata a tiempo, esa persona va a tener un mejor pronóstico, probablemente va a poder revertir ese primer episodio psicótico y no pasar a una esquizofrenia. Si la persona, mientras más nos demoremos en tratar la psicosis, peor. Y esto también para esquizofrenia. Si la esquizofrenia está comenzando o ya la persona ya hace y no tiene, y tiene un tratamiento adecuado a tiempo, puede que su pronóstico sea mejor, ¿ya? Bueno, y ahí les dejo, por ejemplo, el Instagram de Vivir Psicosis de un gran amigo, Lorenz, a quien le tengo harto cariño, que creo que ha hecho algo increíble, porque él es una persona con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, tiene 20 años, y él ha hecho de la esquizofrenia, de alguna u otra manera, un activismo, y él quiere mostrarle al mundo que es vivir con esquizofrenia en primera persona, y eso es increíble, porque al final y al cabo todos nosotros somos lectores de papers, y somos alumnos de diplomados, y ya, y no sabemos nada más, no tenemos la experiencia en primera persona de lo que es escuchar alucinaciones o de lo que es tener delirio, que debe ser terrible, ¿no? Debe ser súper complejo. Entonces, personas como Lorenz en Vivir Psicosis nos van mostrando en primera persona lo que se siente, cómo lo vive, qué hace él que le funciona y que le ayuda. Así que si puedo ahí mostrar su Instagram, feliz de poder ayudarlo, que siga teniendo más seguidores. Lo mismo con Betty, que también tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Muchas gracias, perdón Kevin por demorarme y te dejo la presentación. No hay problema, Rodolfo. Primero, buenas tardes. Quiero primero que todo agradecer la invitación. Es un gusto estar acá. Creo que instancias así para plantear este tipo de ideas y de lleno hablar sobre la esquizofrenia y otras psicosis es sumamente necesario. En base a aquello, traje una pequeña presentación para darle un hilo conductor. ¿Se ve bien? Súper. Perfecto, súper. Bueno, como ya comentaron al principio, bueno, mi nombre es Kevin Duat, soy psicólogo clínico, trabajo en el área comunitaria en rehabilitación psicosocial acá en Valparaíso, específicamente en la Corporación de Rehabilitación Psicosocial Dr. Carlos Bresque. Entonces, para partir un poco, cuando me invitan a este seminario, yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar sobre una comprensión respetuosa hacia las personas con esquizofrenia? Que al principio igual puede parecer un poco de perogrullo, es decir, estamos en una sociedad y por lo tanto nos deberíamos respetar, por lo tanto, ¿qué ocurre finalmente? ¿Por qué debemos hablar sobre el respeto hacia un grupo en específico? Le di una vuelta y uno de los principios principales por los cuales me gustaría partir y plantear un poco es que hay que considerar algunos elementos socioculturales, los cuales Rodolfo ya venía planteando, que es fundamental un poco para comprender su existencia y el proceso que ellos desarrollan. Entonces, un poco para entender cómo quiero desarrollar esta presentación, voy a plantear algunos elementos bibliográficos de investigación y quiero plantear un poco cómo se da el trabajo en la cotidianidad, en el trabajo en la rehabilitación psicosocial. Quiero partir en primera instancia con algo que justamente tiene que ver con el trato o la forma en la cual se plantea el tema o lo que tiene que ver la psicosis y la esquizofrenia en el manejo en los medios de comunicación, que desde ahí finalmente, y como ya se planteaba, hay una construcción histórica, hay una construcción cultural que ha influido en las percepciones que tiene la gente en torno a las personas que padecen esquizofrenia, que desde ahí justamente tenemos que comprender la base de lo que es el estigma, justamente. Entonces, de ahí, eh, justamente yo lo leo desde los ojos, o por lo menos desde la perspectiva de Goffman, es decir, estas condiciones, atributos o rasgos que puede tener un cierto determinado grupo de un sector que finalmente ante el entorno puede parecer inaceptable o inferior para el resto. Esto a nivel bibliográfico de la investigación, finalmente
se traduce en distintos significados o cogniciones sociales. Es decir, eh, elementos tales como que las personas con esquizofrenia tienden a ser más peligrosas que el resto, es un relato que está bastante presente dentro de nuestra sociedad. Desde acá me di el tiempo igual de dar una vuelta en torno a, ok, qué es lo que ocurre o cómo se plantea esto también a nivel como más estadístico también, y algo que me llama bastante la atención y creo que desde ahí eh, también se puede ver reflejado en la cotidianidad, es que las noticias que usualmente se divulgan con respecto a las personas con esquizofrenia tienden a estar vinculadas justamente a historias más bien negativas o usos más bien metafóricos. Es decir, por ejemplo, acá si leímos esta primera parte, eh, en un estudio realizado en Turquía, se vio que mientras una historia positiva sobre esquizofrenia aparece con una frecuencia de cada 12,2 días. En cambio, una historia negativa o uso metafórico cada 3,1 días. Es decir, hay mayor frecuencia en torno a noticias o relatos más bien negativos en torno a las personas que padecen esquizofrenia en comparación a noticias más bien neutrales o positivas. Que esto quiere decir, ok, con esto que conectábamos hace un rato, es decir, asociado a la violencia, asociado al asesinato. En cambio, se ve muy poco, por ejemplo, lo que tiene que ver elementos a los procesos de rehabilitación, a los logros que puede tener una persona con esquizofrenia, no tiende a estar tan presente. Entonces, desde ahí, un elemento relevante cuando se trabaja en el contexto de la rehabilitación psicosocial es qué ocurre con estas personas que justamente tienen esta condición, y cuando uno trabaja directamente con ellos, me han llegado a preguntar directamente, es como en los periódicos dice esto, en noticias dice que soy una persona violenta, y la verdad es que yo no soy violento, me dicen. Entonces desde ahí no lo entiendo, y desde ahí finalmente cuando develan también los diagnósticos, usualmente las personas también le tienden a preguntar, oye, pero ¿eres violento o has tenido episodios de violencia? Como que usualmente las personas tienden a asociarlo muy rápidamente. Por lo tanto, desde ahí justamente también quería desmitificar un poco que hay un consenso también con respecto a que las personas que padecen esquizofrenia eh, no son más violentas que las personas que no la padecen. Es decir, no es tampoco una característica per se o innata en torno al diagnóstico. Por lo tanto, sí, pueden existir episodios de agitación psicomotora, principalmente cuando hay episodios psicóticos. No obstante, eso no tiende a ser totalmente recurrente o en todos los casos. Por lo tanto, desde ahí justamente es un punto que siempre se tiene que estar reforzando, porque desde ahí mismo, y voy a profundizar más adelante, finalmente estos mismos estigmas terminan permeando la misma identidad de la misma persona, es decir, generando también un autoestigma en torno a la misma persona que padece la condición. Otro elemento relevante que se trabaja en el área de la rehabilitación psicosocial tiene que ver con la inclusión laboral. Y antes de entrar de lleno, me gustaría hacer una pequeña mención al sociólogo Jorge Chouaki, que falleció el año pasado, 2023, un investigador y también activista en torno a la esquizofrenia, que justamente también padeció esquizofrenia y realizó distintos tipos de investigaciones y trabajo en torno también a la esquizofrenia, el estigma y la inserción tanto laboral como social. Entonces, para entrar un poco y dar como elementos con respecto a la inclusión laboral, hay distintos antecedentes, distintos tipos de evidencia que refieren lo que ocurre en esta área con las personas que padecen esquizofrenia, que sin duda alguna sigue siendo una de las grandes deudas que existe en nuestro país, tanto como en Latinoamérica. En un estudio desarrollado el año 2002 por el mismo Jorge Chouaki, se genera una serie de entrevistas, una serie de aplicación de instrumentos en las cuales la muestra es de aproximadamente 137 empresarios, de los cuales finalmente dentro de los resultados se
consigna que son menos propensos o tienen una menor valoración en torno a las personas que padecen esquizofrenia y la calidad del trabajo o la capacidad que tienen para desempeñar un trabajo. Y justamente dentro de los conceptos claves que plantean del por qué no los ven como personas afines o confiables para trabajar, justamente aparecen también estos elementos, es decir, que son personas potencialmente peligrosas, violentas e inestables. Desde ahí mismo también eh, en estudios desarrollados desde la Universidad del Paraíso, se da cuenta que 60% de las personas que padecen esquizofrenia están en condiciones de trabajar. Sin embargo, solamente un 28% de los empleadores reconocen también que estos puedan desarrollarse de una forma adecuada. Y esto ya es el 2015, es decir, muy posterior a la investigación también de Choaki. Por lo tanto, desde ahí, este sigue representando una gran dificultad. Y desde acá, para también dar a mayor comprensión en torno al trabajo que se realiza dentro de la eh, rehabilitación psicosocial, uno de los elementos que trabajamos tiene que ver justamente con la inclusión a los espacios laborales. Es decir, cuando pensamos y trabajamos desde la rehabilitación psicosocial, pensamos en la reivindicación de derechos en todos los sentidos para las personas que se encuentran en esta condición. Por lo tanto, también el área laboral es un área sumamente relevante y desde ahí se generan distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, se generan vínculos con OMIL, con SENSE para distintos tipos de capacitaciones, se genera el acompañamiento individual a las personas, instancias también de apresto laboral y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las personas logran realizar, por ejemplo, procesos de capacitación en distintas áreas, tanto teóricas, realizan una práctica que dentro de sus intereses y también algún tipo de dificultad, pero también muchos factores protectores, logran concretarlo, pero finalmente, ¿cuál es el punto o un nudo crítico actualmente finalmente? Es que cuando la persona llega a buscar trabajo, no es seleccionada, no logra incorporarse laboralmente porque finalmente cuando se conocen también antecedentes con respecto a la persona en torno a su salud mental, se excluye de los procesos. Por lo tanto, desde ahí es muy complejo actualmente que las personas puedan o las personas con esquizofrenia ingresen al mundo laboral y finalmente, a pesar de la promulgación de la ley 21.015, que finalmente trata de asegurar o se acuerda en torno a las empresas y los distintos espacios laborales que al menos un 1% de la población con la cual se trabaja debe tener una cuota de discapacidad. Sin embargo, las personas con esquizofrenia no logran actualmente incorporarse al mundo laboral. Por otro lado, otra dimensión importante que tiene que ver justamente con el contexto familiar. Y desde acá igual quiero ser cuidadoso porque justamente hay que considerar que las redes de apoyo, en este caso a nivel familiar, son sumamente clave en torno a el desarrollo y el avance en torno al recovery y a la rehabilitación de la persona. Es decir, eh, hay múltiples estudios que evidencian que a mayor apoyo social, mayor es el nivel de avance en torno al proceso, mayor es la calidad de vida y también se le puede dar mayor funcionalidad a la persona dentro de su proceso. Sin embargo, hay distintos elementos que pueden influir con respecto a que una red de apoyo a nivel familiar pueda potenciar aquello. ¿Esto qué quiere decir? Hay distintos estudios que evidencian también que estos niveles o este fenómeno considerado como el estigma también logra permear a nivel familiar a pesar de que eh, ellos son quienes están en la cotidianidad con la persona,
pero finalmente cuando ocurre, por ejemplo, el primer brote y genera un quiebre finalmente en la vida de la persona, se da una serie de emociones, también algo que no se tiende a hablar mucho tiene que ver con el luto por parte de la familia en torno a la persona pre-episodio psicótico o pre-diagnóstico de esquizofrenia, finalmente. Y por lo tanto, muchas veces el lidiar a nivel emocional, a nivel existencial con respecto a al proceso que atraviesa el familiar, finalmente se les tiende a ser muy complejo y hay distintos tipos de emociones, tales como la vergüenza, la culpa en torno hacia la condición que padece, en este caso, su familiar. Entonces, desde ahí, esto puede tener distintas repercusiones finalmente en la dinámica familiar, que una de estas, y que tiende a estar muy marcada, tiende a ser el aislamiento. Es decir, el aislamiento de la persona que padece este trastorno. Es decir, ya Rodolfo lo comentaba, estos elementos asociados, por ejemplo, a la sintomatología negativa, que ya marca una inactividad muchas veces, la persona antes salía, hacía deporte, tenía amigos, deja de hacer aquello y la familia justamente desde estos mismos elementos que tienen que ver con la culpabilidad o el no saber manejar de una manera correcta la condición que tiene la persona, finalmente opta por tenerlo principalmente en la casa. Finalmente pueden terminar siendo cautivos del contexto familiar. Ahora, también, ¿cómo influye también esto en ámbitos más prácticos? Se puede ver muy evidenciado lo que tiene que ver las prácticas de la sobreprotección o el infantilismo. Es decir, ok, una persona que antes, por ejemplo, eh, trabajaba, cocinaba, tenía pareja, actualmente deja de realizar esas actividades básicas, instrumentales dentro de su cotidianidad, porque la familia justamente ante el episodio psicótico finalmente ve eh, la afectación que tiene, la disminución en torno a la capacidad para realizar distintas actividades que finalmente interioriza aquello. Es decir, también hay una se puede hablar, por ejemplo, de un trauma o una especie de huella que queda a nivel emocional en torno a la familia que finalmente cuando se trabaja directamente con los familiares, te dicen en primera instancia, mira, yo no quiero generarle mayor tipo de estrés, no quiero que esto se vuelva a repetir, por lo tanto yo lo ayudo lo máximo posible. Entonces, finalmente, se puede comprender que desde el mismo cariño y el compromiso que hay por parte de la familia, eh, existe este cuidado, pero finalmente también termina generando cuando la persona ya logra avanzar, ya logra de cierta manera recuperar una estabilidad, ya logra también gradualmente ir identificando lo que le ocurre de manera más clara, se forma este nudo crítico en torno a, ok, yo quiero hacer cosas, pero también muchas veces mi familiar no colabora, te refiere la persona en el centro. Por lo tanto, desde ahí, el diálogo en torno a la familia, la psicoeducación son elementos claves que finalmente pueden favorecer que la persona sea más independiente. Ahora, después de haber dado un poco esta vuelta en torno a estos distintos elementos, distintos tópicos, justamente ya llegando al centro mismo de la persona que padece esquizofrenia, justamente estos elementos terminan permeando su identidad. Es decir, es muy usual cuando se trabaja de manera individual, en especial con personas que padecen esquizofrenia, que siempre refieran a el cómo yo era antes, el cómo era yo antes y el cómo soy ahora, finalmente, que en especial cuando recién la persona se incorpora a la red, cuando recién ingresa al proceso de la rehabilitación psicosocial, siempre está esa latencia, es decir, ya no puedo hacer esto, porque antes yo lo hacía, me enfermé y ya no puedo hacerlo finalmente, y vivo un poco desde ese recuerdo. Entonces, finalmente, en torno a aquello,
uno se pregunta, o ellos mismos se preguntan, ¿cómo podemos facilitar que la persona supere también estas barreras, estos mismos prejuicios, estos mismos estigmas que se terminan reproduciendo y que terminan minimizando finalmente la identidad de la persona en primera instancia? ¿De qué manera se podría superar estas barreras que existen hoy en día? Desde ahí hay distintos caminos, como ya se comentaba, y desde ahí justamente yo aprovecho también de extender la invitación hacia el diplomado, porque justamente es un diplomado sumamente completo y que se ve desde distintas aristas, las formas de trabajo, diversas formas de trabajo actualizadas. Desde ahí, desde mi rol, desde la rehabilitación psicosocial, un punto relevante en torno al primer paso cuando empezamos a hablar de recovery es, ok, reconozcamos lo que ocurre y desde ahí, por lo tanto, la psicoeducación es un elemento clave. Es decir, finalmente las personas muchas veces llegan muy confundidas porque usualmente nosotros recibimos personas que, por ejemplo, llegan con un primer episodio psicótico acontecido no hace más de un mes, 2 meses. Por lo tanto, recién viene procesando, incorporando la experiencia que le ocurrió y finalmente llegan usualmente con el relato, no, es que tengo esquizofrenia y ya no puedo hacer nada. Por lo tanto, desde ahí se le genera también la pregunta, ok, pero ¿qué entiendes tú por esquizofrenia? Y finalmente, usualmente, no hay una comprensión completa, finalmente. Muchas veces refieren, para dar contexto también, nosotros recibimos derivaciones desde contextos hospitalarios, en este caso desde acá Valparaíso, los hospitales psiquiátricos, tales como el Hospital del Salvador, por ejemplo, y también centros comunitarios de salud mental como GOSAM. Por lo tanto, vienen ya con una estabilización a nivel farmacológica, con un trabajo previo con psiquiatra, pero finalmente el proceso de lograr comprender también lo que les ocurre, lo que les ha ocurrido en su presente, también es muy desde la cotidianidad. Por lo tanto, desde ahí una forma y una primera forma de trabajar muchas veces tiene que ver con, ok, una psicoeducación comprendamos bien con la misma persona. Es decir, ok, ¿cómo se dio en tu caso en particular? Porque finalmente también hay que considerar que la esquizofrenia es parte de un espectro que no tiende a manifestarse de la misma forma en todas las personas. Es decir, actualmente eh, en el centro en el cual realizamos estos trabajos, aproximadamente 42 personas padecen esquizofrenia y finalmente cada una tiene manifestaciones muy distintas. Por lo tanto, no se puede reducir o realizar una psicoeducación eh, uniforme, sino que tiene que ser muy contextualizada también a la experiencia de la persona. Es decir, si tiene sintomatología más bien afectiva o si hay algún tipo de alteración cognitiva o no, también, o si tiende a estar más marcada por sintomatología más bien productiva o esa ya se encuentra más bien controlada. Entonces, de ahí mismo es clave que la persona pueda comprender de mejor manera y desde ahí se facilita también aquello. Por otro lado, también el trabajo con la familia en la lógica de psicoeducación también es clave. Es decir, si bien se trabaja de manera individual y grupal con las personas, también es clave trabajar con las familias tanto en grupos de apoyo como también de manera más específica cuando hay dificultades, por ejemplo, dentro de una dinámica familiar. Por lo tanto, desde ahí, el trabajo con las familias tiene que ser constante, tiene que ser activo tanto desde los profesionales dentro de la red como también desde las mismas familias, quienes muchas veces tienen mucho compromiso en torno a la participación. Y por otro lado, el rol a nivel comunitario es clave. Es decir, finalmente estos mismos estigmas que se reproducen dentro de los medios de comunicación, redes sociales, muchas veces tienden a estar permeados justamente desde la misma ignorancia, finalmente, desde el desconocimiento hacia la condición o cómo ha permeado elementos tanto del arte, de la literatura o también desde los mismos relatos cotidianos. Por lo tanto, este punto es central. Por otro lado,
qué aspectos también son sumamente clave y tienden a ser un poco nudos críticos, como ya veníamos comentando. Los espacios de participación comunitaria, por ejemplo. Desde ahí, el poder facilitar que las personas en esta condición se incorporen dentro de actividades culturales, sociales, a las academias, a las universidades, que de cierta manera vivan la ciudadanía, es decir, que tampoco se vuelvan cautivos de un centro de rehabilitación psicosocial, considerando que también la idea es que sea transitorio, es decir, lo que muestra la evidencia es que y también la norma técnica por la cual se rigen los centros de rehabilitación psicosocial es que aproximadamente el plazo es de 2 años aproximadamente, pero desde ahí en la práctica y desde ahí profundizaremos también dentro del diplomado, hay distintos casos y desde ahí responde a distintas dinámicas y también la proyección que va a tener a lo largo del tiempo su proceso de rehabilitación. Por otro lado, también otro punto relevante y que se requiere también tiene que ver con tratamientos especializados. Es decir, justamente, si bien cada vez la oferta a nivel de diplomados, de capacitaciones, de cursos, tiende a crecer, finalmente, también falta también más investigación. De hecho, cuando se hace la búsqueda, la revisión bibliográfica, estudios en Chile tampoco tampoco hay una presencia tan alta. Desde acá, desde la Universidad del Paraíso, por ejemplo, Pablo López Silva también está realizando algunos estudios que son bien interesantes, que ahí lo invito también a revisarlos. Y por otro lado, como ya hemos ido revisando, es clave el mejor manejo y responsabilidad en torno a cómo nos comunicamos también en torno a las personas con esquizofrenia. Es decir, cuando se trabaja en el día a día también, eh, finalmente, cuando uno los ve a nivel global, yo no veo finalmente a personas o los esquizofrénicos, sino que es Juan, es Pablo, es María, finalmente son personas, y no se debe reducir aquello al esquizofrénico o solamente eso, sino que son personas que tienen estas características, pero justamente también son personas como cada uno de nosotros. Ahora, quería Nos quedan, poner un nos quedan elemento, ¿sí? 2 minutitos, Kevin, para ir, para respetar el horario que me exigieron, por favor. Sí, justamente pensaba cerrar con esto que tiene que ver con los elementos de la rehabilitación justamente y también como un trabajo en el cual se evidencia el compromiso tanto de la persona con esquizofrenia como también del entorno, también lleva a procesos que tienden a ser bastante exitosos y que finalmente se logra, por ejemplo, resignificar también la experiencia de estas personas. Es decir, acá quería citar textualmente a una de las personas con las cuales yo trabajo a nivel grupal y a nivel individual, que esta sesión no fue hace más de 2 meses. Desde ahí él me comentaba de que con respecto al estigma, es decir, en mi experiencia al principio me costó mucho entender y aceptar que tenía esquizofrenia. Sentía miedo al rechazo, siempre lo escondía. Hoy en día pienso y siento que la esquizofrenia es parte de mi vida, pero no es todo lo que soy. Soy mucho más que un diagnóstico. Desde ahí finalmente, cuando yo la escuchaba y también considerando el tiempo que llevaba trabajando con esta persona de más de 2 años, en la cual una persona que finalmente al principio rechazaba mucho, es decir, él a sí mismo le costaba mucho aceptarse, había una autoestima muy deteriorada, finalmente logra también resignificarlo y desde ahí generar distintos avances y gradualmente ir retomando una cotidianidad en la cual esta persona actualmente desarrolla distintos tipos de actividades que finalmente que ahora nos vemos y decimos en realidad ni tan distintos, como que, y ese es como dentro del lenguaje que hay entre los mismos chiquillos y en torno a la comunidad, es como en realidad no somos ni tan distintos a ninguna otra persona. Que desde ahí, y para ir terminando, conecto con también la imagen que mostraba Rodolfo al principio, de finalmente si uno ve a las personas, es muy difícil en realidad identificarlo. Es cuando uno conoce la particularidad de la persona, de su vivencia, es que están estos elementos. Pero finalmente, y me gustaría cerrar con esa idea, no somos ni tan distintos. Excelente.
Tremendo. Muchas gracias, Kevin. Le voy a dar el espacio a Nico para que él responda las preguntas, ¿ya? Así que, bueno, ya saben, Nico es psiquiatra de la Universidad de Chile, muy formado en temas de psicosis, así que le hago el espacio a él para que pueda dialogar con usted algunas preguntitas. Solamente decir que estuve leyendo los comentarios y alguien puso arribita respecto de qué fecha era el paper que mostré al principio, porque no estaba muy de acuerdo respecto a lo que se mencionó en torno a los profesionales de la salud. Bueno, el paper es del 2020, una revisión sistemática, y yo estoy de acuerdo con el paper, más encima. Está el paper, está la evidencia científica y además yo estoy de acuerdo con el paper de que los profesionales de la salud son los principales, no sé si los principales, pero sí hay mucho, es una importante fuente de estigma. Yo le he preguntado a muchos colegas psicólogos y psicólogas, incluso con posgrado, etcétera, si trabajarían con personas con esquizofrenia y el 90% de mi estadística personal experiencial me han dicho que no porque les da miedo y porque piensan que los pueden matar en consulta. Entonces, estoy re de acuerdo con el paper que ilustré del 2020. Lo otro, alguien preguntaba si la asociación libre, desde una perspectiva psicoanalítica, se podía practicar en personas con esquizofrenia. Bueno, no se recomienda desde una perspectiva al menos lacaniana. Se piensa que la asociación libre es para personas de estructura neurótica, no psicótica, y por lo tanto podría ser o gatillar una descompensación o desencadenar, eh, desencadenar, digamos, síntomas productivos. Y lo otro, alguien también puso ahí, dijo, demasiada información. Esa es la idea de que se pueda llevar demasiada información de una charla para un momento tan acotado, se puedan llevar información rica, ¿cierto? Epistemología, conocimiento, porque quizás de algo le puede servir en sus clínicas, para lo que quizás no tienen las lucas de poder pagar el diplomado, un curso, es una buena instancia para llevarse harta información. Nico, querido, te dejo el micrófono y me callo. Tremendo. Voy a invitar entonces a todos y a todas, a quien quedan con alguna duda, levantar la mano aquí en la plataforma para que ahí Nicolás pueda ir dando la respuesta mientras yo voy a ir compartiendo mayor información y más detalles acerca de este diplomado. ¿Qué consultas tengo por aquí? ¿Qué me dice el chat? Celina levantó su mano. Vamos, Celina. Hola, no sé si me escuchan. Súper. Bueno, quería consultar en realidad, me quedo dando vuelta la psicoeducación y también lo que comentaba Rodolfo, creo al principio, sobre estos videos de TikTok y todo eso. Me pasa que conozco mucha gente que ve un video en TikTok y dice, ah, hice un test en TikTok y tengo TDAH. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta educación, psicoeducación, sea realmente certera y asertiva para que las personas no lleguen a ese autodiagnóstico muy mal diagnosticado? ¿Y cómo podemos nosotros como profesionales en realidad explicarle a la gente que no porque haga un mini test en TikTok tiene alguna enfermedad de cualquier tipo, psiquiátrica, mental, física? Buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por su pregunta. Y yo creo que está muy buena la pregunta. Y es una pregunta que en verdad yo también me hago. Pero de lo que de lo que hemos podido ver en verdad de cómo generar educación, psicoeducación a través de redes sociales, quizá como normas básicas. O sea, si uno igual revisa, busca un poco cómo podríamos hacerlo mejor, en realidad es siempre buscar referencias, siempre poner referencia en lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Por ejemplo, una notita al final, un pequeño paper, unos dos o tres, no sé si uno es como un poco más obsesivo y quiere poner más, pero una pequeña referencia. Y siempre indicar, por ejemplo, si uno quiere hacer una mención, hablar de algo, indicar que como los disclaimers básicos. No creas en los diagnósticos que son hechos a través de redes sociales. Consulta con tu médico, con tu tratante, con tu psicólogo o psicóloga que te conoce. em, y no sé, si es que alguna de ustedes, algunas personas de ustedes ofrecen sus servicios, digamos, de atención, pueden indicar, ¿cierto? No, yo también yo puedo atender, qué sé yo, bajo este contexto, bajo el encuadre clásico de una atención de verdad, en el fondo, de una evaluación completa. Esto no solo pasa en estos temas de test, varios que aparecen en internet, o de ATDA, por ejemplo, sino que también aparece
en temas como de autismo, de los test de A2, de ADR, que, bueno, en el fondo ahora también hay mucha, es una querella el uso de estos instrumentos, donde es muy fácil promocionarlo y es muy fácil cobrar y hacerlo. Em, entonces, como medidas psicoeducativas para nosotros mismos o no sé, las personas que estamos en el ámbito de salud mental y queremos como potenciar eso o ayudar un poco a la gente, es claro, quizá fomentar siempre el equilibrio en los diálogos, probablemente siempre o con alguna referencia, algún video, algún post sea muy categórico, diga esto es siempre así necesariamente y te apunte directamente tú estás mal, tú tienes que hacer, probablemente eso va a estar mal. Probablemente cualquier comentario o cualquier em, frase dicha en redes sociales que sea muy propagandística, muy promocional, va a ser incorrecta. Y eso es lo que hay que educar al final, por la gente que crea un poco ese tipo de cosas. Y lo que uno vaya a hacer, hacerlo con estos tips. Uno poner una referencia, dos, tres referencias, que la gente vea que lo que hablamos está basado en evidencia, en verdad, y no es solo que se nos ocurrió nomás e indicar y sugerir esta atención completa por un profesional, como por alguien que atienda ya a la persona y no esperar que un video o no sé, un TikTok o ver un video de YouTube haga diagnóstico. Y si usted tiene la duda, no sé, si usted tiene la duda, usted se siente incómodo, incómoda con algo que le pasa, o consulte, le sugiero que consulte, vaya, busque consulta con personas que pues, están capacitadas para darle evaluación. Eso es lo que podría decir yo. Tremendo. Tengo aquí la pregunta de Rafael, la mano levantada, bien digo. Voy contigo, Rafael. Hola, ¿sí me escuchan? Súper. Así, yo preguntaba precisamente esa parte de qué tan relevante y complicado o sencillo puede ser en trabajar con los pacientes el resignificar el padecimiento, como comentaba Kevin, de hacerlo bueno, cómo viven ellos su esquizofrenia, ya que bueno, yo trabajé 2 años en una casa de medio camino con población psiquiátrica y pues en este enfoque, yo no sé si es una falla del enfoque o el enfoque no lo maneja, no nos centrábamos en darle una significación tan literal a su padecimiento, sino que lo pudieran resignificar y pues restablecer el lazo social tanto con la familia como con un trabajo y toda esta cuestión, pues los vínculos que muchas veces para ellos pueden ser complicados hasta de sostener. Claro, claro, bueno, todo el tema de la resignificación es bueno, de base muy complejo. A veces las personas que cursan con situaciones de psicosis pueden tener pensamientos o ideas que puedan ir en contra del hecho de establecer un vínculo con alguien que los quiere atender, o puede estar ese vínculo muy tenso, muy tensado al intentar entrar en algunos temas o al intentar explorar algunas cosas. Entonces quizá antes de cómo dedicarse o dedicarnos como a explorar dirigidamente lo que nosotros queremos de esa persona, del vínculo con esa persona, es también importante darle un espacio a la persona ver qué es lo que ella o él percibe como importante, cuál es su motivo de esa interacción. Por ejemplo, acá cuál sería el motivo de que busque este apoyo o busque esta ayuda o lo hayan traído. Pues muchos dicen, no sé, me trajeron, yo me quiero ir, yo no quiero estar acá em, qué sé yo, me envenenan la comida en mi casa o acá estoy seguro, no sé. Hay que tomar eso y empezarlo a elaborar de ahí. Bueno, eso es como a modo general, lo que yo le pudiera comentar. Igual Kevin seguramente tiene mucho más detalles sobre su trabajo en el día a día, así que ahí igual le paso la palabra a él si puede complementar. Sí, desde ahí creo que es una pregunta muy buena porque finalmente los procesos de resignificación, si bien ya con población neurótica, son complejos en los contextos de personas con psicosis o esquizofrenia, también tienen, me atrevería a decir que tienen una complejidad mayor, no porque sean personas difíciles, es decir, cuando se habla también como de clínica de alta complejidad, no es porque sean necesariamente personas difíciles, sino que son manifestaciones clínicas que implican mayor complejidad en torno a las áreas que se ven alteradas dentro de su cotidianidad. Y también dentro de los procesos de resignificación, un punto que es relevante muchas veces, conectando también con lo que dice Nicolás, tiene que ver con si la persona también es lo que necesita y desea finalmente, porque también cuando hablamos de la rehabilitación psicosocial,
al hablar de la reivindicación de derechos y también del desarrollo de la autonomía, es un proceso completamente voluntario. Es decir, el mismo contrato terapéutico indica que la persona, si desea dejar el espacio en cualquier momento, lo puede dejar, y finalmente desde ahí también el trabajo que se realiza es en base a aquello, es decir, cuál es la necesidad, cuál es la orientación, en base a sus intereses, en base a su proyecto de vida, y desde ahí finalmente cuando creo que un punto relevante en torno a aquello tiene que ver con los elementos cognitivos, porque justamente la resignificación igual es un proceso que implica mucha abstracción también, es decir, tiene que ver con elementos, por ejemplo, de la metacognición, la autopercepción y la metacognición. Por lo tanto, desde ahí, si usualmente cuando las personas padecen una esquizofrenia con un deterioro cognitivo severo o con una discapacidad intelectual severa, finalmente muchas veces el interés va a ir mucho más puesto en lo ocupacional, en recuperar elementos ocupacionales que antes podía hacer y ahora no puede. En cambio, muchas veces cuando son episodios, por ejemplo, primer episodio psicótico o una esquizofrenia de más corta data, sin alteraciones cognitivas, hay cuestionamientos existenciales muy grandes y también hay un interés muy grande por comprender, en primera instancia, por qué le ocurrió, en segunda instancia, qué me ocurrió y finalmente cómo lo puedo prevenir y finalmente cuál es mi nueva identidad. Entonces, desde ahí finalmente son elementos que se van dando en base a una alianza terapéutica que tiene que ser muy sólida para que la persona finalmente logre generar una resignificación que le permita finalmente generar un nivel de rehabilitación acorde a su expectativa también. Eso es lo que podría complementar. Genial. María José Ureta, voy contigo. Y después viene Luciana. Y ahí estaríamos con las preguntas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Medio bajito, pero te escuchamos. Ya. Quería saber, por ejemplo, si una persona consumió marihuana y tuvo un brote psicótico, ¿esto quiere decir que más adelante puede tener más brotes psicóticos o que desencadena una esquizofrenia? ¿O no tiene nada que ver? Sí, pueden ser todas esas opciones, todas las trayectorias posibles. En general, el consumo de Ya. sustancias está relacionado con la aparición de psicopatología de cualquier esfera nosográfica, digamos, y sobre todo que con psicosis, más aún si hay factores de riesgo o vulnerabilidad individual, ¿cierto? Contextual. Por ejemplo, una persona que tenga una trayectoria del neurodesarrollo que sea divergente o defectual, por ejemplo, discapacidad intelectual, em, también tiene más riesgo de que una noxa, digamos, externa, en este caso, un consumo de sustancia, genera un impacto, un quiebre en su neurobiología, digamos, que desencadene vulnerabilidades que están atenuadas o que están sin una manifestación concreta por el momento. Acelera, digamos, esos procesos de alteración. También, por cierto, que si la persona tiene antecedentes familiares, o sea, hay familiares de primer grado que tienen una enfermedad severa de salud mental, cualquiera que sea bipolar, esquizofrenia, autismo severo, discapacidad intelectual, en fin, son factores de riesgo, o sea, son factores que generan un riesgo de heredabilidad que se llama heterotípica, que son distintas condiciones, ¿cierto? Nosográficas, pero el riesgo de salud mental severo es el mismo, es grave igual. También personas o familiares que han fallecido por causas desconocidas, digamos, o jóvenes, o en que nosotros podemos sospechar, o la familia sospecha que falleció de un suicidio. Detrás de esos suicidios en personas jóvenes, familiares sin causa determinada, ahí evidentemente puede haber ahí una situación de salud mental que no fue diagnosticada. Y entre eso está toda la psiquiatría detrás. Y lo más frecuente, o una de las cosas más frecuentes, son básicamente situaciones de trastorno bipolar y fenómenos psicóticos que no han sido detectados y no sabemos, no podemos saber si eso es esquizofrenia o no. Pero sí son enfermedades graves. Entonces, todos esos son factores de riesgo que dan esta evolución. Si un joven consume marihuana una vez y tiene fenómenos sensoperceptivos, ahí es más difícil porque solamente una vez puede ser por efecto del mismo consumo. Si eso se le pasa después de un tiempo, pudiéramos esperar que eso haya sido solamente por el consumo.
Si eso no se le pasa y sigue en el tiempo, pudiéramos pensar o esperar que eso va a evolucionar a una forma crónica de la psicopatología, o incluso eso puede atenuarse y desencadenar otras cosas en otras esferas de la psiquiatría, no solo psicosis, puede desencadenar un ánimo más deprimido, en fenómenos psicomotores, autolesiones, y en el fondo una evolución que va hacia a otros ejes que no son psicosis necesariamente, pero sí hacia otros ejes de salud mental severo. Entonces, el consumo de sustancias también genera un riesgo que es heterotípico, no solo de psicosis. Por eso todas las trayectorias son posibles. Muy bien. Tengo aquí finalmente a Luciana. Luciana. Voy contigo, Luciana. Oye, un segundito al amigo de soporte, que allá una amiga dijo que había levantado la mano hace mucho rato, para que igual le demos el espacio, para que no quede ya sin su pregunta. Please. Yo Súper. sé que estamos en la hora, pero para no dejarla aparte, por favor. Que levante la mano nomás la amiga. Luciana, dale nomás. Sí, ya, gracias. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Súper. Ya. Yo tenía una duda que no sé, o sea, es como una curiosidad porque una vez leí un estudio que se estaba empezando a hacer como estudios debido a que supuestamente los pacientes con esquizofrenia no presentaban cáncer. Y esto era como muy curioso. Y quería saber si esto es verdad. Igual el cáncer supuestamente es multifactorial y uno de los factores que se le atribuye es como el estrés, un estrés crónico. Entonces también me da curiosidad si estas personas reciben la información o el estrés de manera muy diferente a nosotros o no, o es un mito. Eso. Bueno, sobre la asociación con cáncer en particular, es curioso porque ahí pueden haber muchos sesgos que tienen un nombre, ese tipo de sesgo, se llama el sesgo de la sobrerepresentación, porque al estar una persona que tiene una condición de salud mental que es crónica o que es severa, suele estar supervisada o mantener un seguimiento a través de años por muchos profesionales diferentes o un equipo completo a través de toda su vida. Entonces, en la mayoría de los estudios que están hechos como para observar condiciones biomédicas, aparecen datos curiosos que llaman la atención, como que tienen menos riesgo de cáncer, por ejemplo. Em, También aparecen otros datos que también son curiosos, como que hay factores de riesgo de esquizofrenia relacionados con el nacer en invierno, que es como curioso, ¿cierto? No hay poca o ninguna otra condición que tenga ese factor de riesgo tan específico. Y eso a veces es por o una de las explicaciones, más allá del motivo como neurobiológico o neurológico o bioquímico detrás, es porque a veces hay una sobrerepresentación de las personas o de los grupos de personas que están dentro de estos estudios, porque son población clínica en el fondo, una población clínica. Como población clínica, en ese estudio que apareció, en esa revisión, es posible que aparezcan estos datos de más o menos riesgo de algunas condiciones. Pero eso es solamente porque en estos estudios, que eso es un sesgo básico presente en toda la medicina basada en evidencia y que son naturales que aparezcan a veces. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente así, que tengan menos riesgo de cáncer. De hecho, en población que es comunitaria, si uno hace como el análisis, bueno, han hecho en realidad análisis en población comunitaria para determinar las prevalencias, ¿cierto? Comparar qué tan frecuentes son algunas enfermedades respecto a una población entera, que así podemos saber nosotros cuánto es la prevalencia de una condición, por ejemplo, esquizofrenia, aparecen con enfermedades crónicas, metabólicas, de salud física, cardiovascular, de salud respiratoria también, y por cierto que también enfermedades inflamatorias crónicas severas como cáncer, mucho más frecuentes que en toda la población general, porque ellos son una población que está sometida o que está, digamos, sesgada en muchas evaluaciones de salud también. O sea, pasan años, muchos son diagnosticados en cierta etapa, ¿cierto? Y mantienen un seguimiento por servicios que son de salud mental, de psiquiatría, justamente por el estigma de que los demás a veces no los atienden o tienen dificultades para acceder a otros servicios o un control estricto regido por, no sé, por ejemplo, un profesional especialidad de nutrición, de medicina interna, cardiovascular. Son personas que sin una red de apoyo pierden esos controles, pierden esos seguimientos y obviamente a veces puede ser difícil de mantener. Entonces, en la realidad, o sea, como que claro, hay estudios que aparecen datos curiosos, pero la realidad es una población que está
muy, muy a solas en sus seguimientos de salud general, de salud biomédica. Y eso es por el estigma que hay desde el resto del equipo, los equipos médicos, equipos de salud en general, así como también por las dificultades sociales, ¿cierto? De redes de apoyo que pueden existir en cada caso en particular. Pero en realidad, así como en resumen, la realidad, la población que tiene condiciones de psicosis crónica como esquizofrenia, tiene más riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares en general, inflamatorias crónicas, obesidad, y por cierto que por ahí también cáncer. No es que no tengan o tengan menos riesgo de cáncer. Hay un paper que se llama Esquizofrenia y comorbilidades médicas. Lo pueden encontrar en Google. Es de Grisel Orellana, una psiquiatra chilena extraordinariamente brillante. Eh, Ella hizo un paper muy, muy bueno de cuáles son las prevalencias médicas más prominentes en personas con esquizofrenia. Muy bien. Vamos, María José Araya. Hola, buenas noches. Hola, amiga. Hola. Eh, Mira, en realidad quería preguntar acerca de qué pasa cuando ya hay un paciente que ha estado, que tiene esquizofrenia, ¿cierto? Que tienen ciertos periodos de psicosis porque se van estabilizando con los fármacos, posteriormente después vuelven de nuevo a tener este periodo, pasan por terapia electroconvulsiva y aún así no hay mejoras. ¿Qué pasa con eso? Yo lo digo desde la experiencia porque trabajé en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo y estuve hace 2 meses atrás que salí del hospital y vi muchas cosas, sobre todo trabajando en una unidad de rehabilitación, en donde estás trabajando con la esquizofrenia directa, con usuarios en donde hacíamos participación social comunitaria, que se adaptaran a la sociedad, ¿cierto? Hacer manejo del dinero, hablando hacíamos talleres socioeducativos de la autoestigma, la estigma, todo lo que ustedes hablaron. Eh, pero ¿qué pasa después de eso? Cuando ya, aún así, cuando ya se hace la terapia electroconvulsiva y no hay cambios. ¿Qué pasa con eso después? Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Solo quería eso. Dale, Nico. Dale. Sí, bueno, buena pregunta. Bueno, ese es un contexto clínico que es frecuente, en verdad, muy frecuente. Eso se llama, bueno, el caso particular cuando hay una psicosis crónica que ya está diagnosticada, sabemos que es esquizofrenia, es una esquizofrenia resistente. La resistencia inicial, la primera, hay varios grados de resistencia, y eso es un manejo o un abordaje netamente desde lo psiquiátrico, la tradición psiquiátrica, médica, biomédica. Cuando solo nos enfocamos en esa trayectoria del abordaje con psicofármacos o abordaje psiquiátrico, aparecen estos términos de resistencia, porque ahí está como de plano bajo ese concepto, esa idea, está de plano o está sobreentendido que todo lo demás está instaurado. En el fondo está instaurado el abordaje integral, ¿cierto? La red de apoyo, la psicoeducación, una integración social, en fin. Entonces, acá, si todo eso está bien, podríamos empezar a hablar o plantear estos esquemas de resistencia. Entonces, bueno, una primera resistencia es cuando es con los psicofármacos, cuando es a dos esquemas de antipsicótico de primera línea, a los que han sido instalados en dosis plena, en dosis adecuada, escaladas y adecuadas, y evaluados después de un tiempo adecuado. O sea, no es que yo se lo doy un día y no funciona el otro día, entonces se perdió. No, sino que tiene que ser varias semanas de uso o de intento del uso en dosis adecuada y que se lo tome, que acepte la indicación, acepte la administración, hayan familiares que supervisen esa administración, en fin, que se cumplan todas esas como cosas básicas, digamos, para plantear que hay una primera resistencia a los antipsicóticos de primera línea. Después de eso, si aparecen dos, ahí se le llama esquizofrenia resistente. Y eso es indicación para iniciar un antipsicótico en particular, que es muy famoso, que se llama clozapina, que es el antipsicótico más fuerte en potencia concreta, así como de cuál es más fuerte, es el más potente de todo, el antipsicótico más fuerte de todo, y es tan fuerte que incluso ayuda a otras cosas que no son psicosis. Por ejemplo, ayuda a bajar la suicidalidad, la agresividad y también a organizar algunos eventos o estructuras del día a día como la rutina. Entonces tiene como efectos que son multidimensionales y es muy fuerte ese fármaco y tiene efectos adversos que pueden ser severos. Por eso se deja, no es de primera línea, no es como que se lo dé un al tiro a cualquier persona, sino que tratamos de dar otros que no son tan riesgosos y por lo mismo menos efectivos, pero para darle
la posibilidad de la persona de que no curse con complicaciones o comorbilidades relacionadas con los fármacos que puedan ser muy severas. Entonces, al iniciar este fármaco, ya empieza otro esquema que requiere también un control con hemogramas, con exámenes generales cada cierto tiempo, muy seguido. Se inicia estando hospitalizado. Es todo un protocolo para iniciar este fármaco que se llama clozapina. Y este también, pues empezamos a escalarlo de a poquito, subiendo dosis, evaluación, hasta que veamos alguna estabilidad, alguna remisión de las manifestaciones más graves, ¿cierto? Que puedan ser suicidalidad, agresividad o los psicóticos primarios, propiamente tal, digamos, los sensoperceptivos, los delirios, en fin. Si eso no pasa, después de un tiempo de escalada con el fármaco, podemos hacer dos cosas. eh, Pasar a terapia electroconvulsiva o pasar a un apoyo, un adyuvante de la clozapina, sin terapia electroconvulsiva. Y esas son trayectorias diferentes que cada caso tiene más peso en uno que otro, pero en definitiva, cuando ya llega la terapia electroconvulsiva, la continuidad es dar vuelta al esquema, es volver a agregar o asociar antipsicóticos que ya tenía o que no ha probado antes y después o agregar la clozapina si es que no la tenía, o escalar la clozapina con un adyuvante adicional, que esos serían fármacos que no son antipsicóticos, por ejemplo el litio, por ejemplo también hablan de hormonas tiroideas, todo eso es mucho menos respaldado por la literatura, pero se puede hacer. Y también es importante ahí mencionar que la terapia electroconvulsiva, cómo se hace o cómo está estructurada, son son varias sesiones. Son sesiones o es un esquema de terapia que se da a través de cierto tiempo. Por ejemplo, 2 sesiones o 3 sesiones semanales por un periodo de 12 semanas para iniciar. Y la terapia electroconvulsiva no tiene un rol, o sea, obviamente, si la persona está sometida a la terapia, lo que es más probable que le pase es que remitan varias manifestaciones más graves de la parte psicótica, ¿cierto? Como fenómenos sensoperceptivos, delirio, desorganización, remitan mientras está en la terapia, mientras está en este periodo de, por ejemplo, 12 semanas, pero esa terapia no es la solución. La persona que se somete a estas 12 semanas, en este contexto donde haya probado varios fármacos, ha probado clozapina, en fin, está en este periodo de 12 semanas y se ve mejor o mejora. Esa terapia no la va a mantener por toda la vida, 2, 3 veces a la semana, tiene que parar. Entonces, esto de la terapia electroconvulsiva no es que sea una solución o no funciona tampoco como un fármaco que uno le da una vez y listo, sino que es solamente una manera, o actualmente como está estructurada, es una manera de dar tiempo, de estabilizar, obviamente, de darle un poco de recuperar un poco de funcionalidad a la persona en forma transitoria, en forma temporal, mientras duran las sesiones o la terapia electroconvulsiva propiamente tal, que sería lo básico 12 semanas, pero puede extenderse hasta un periodo un poco más, caso a caso, para dar tiempo, en el intertanto, buscar un esquema de psicofármacos que lo pueda estabilizar. Entonces, por eso se da la vuelta, ya terminamos con la clozapina, nos damos la vuelta con otros más, o con otros antipsicóticos que no ha probado. Por eso para eso es la terapia electroconvulsiva finalmente. En todo este esquema está al final, sí está al final, pero funciona también para dar tiempo para buscar o hacer los ajustes de psicofármaco en casos que son muy graves. Entonces, eso sería como el esquema completo. También dentro de las alternativas hay alternativas que son inyectables y que hay que evaluar también la adherencia de la persona, la posibilidad de que haya una red que él supervise los tratamientos. Entonces, también no es como solamente el fármaco se lo dimos y no funcionó y nos quedamos ahí y empezamos a escalar, no. Sino que antes de escalar tratamos de hacer una revisión completa de qué pudo pasar para que ese fármaco o esa alternativa no funcionara. Muchos también tienen constipación, tienen problemas gastrointestinales, vómitos, náuseas y déficits nutricionales que explican en parte la ineficacia de algunos psicofármacos. Entonces, obviamente dentro del abordaje integral está el resolver o intentar resolver, intentar abordar esas condiciones. Así que eso es lo que podría mencionar a modo general. Y muy cortito, y yo con eso le paso el paso, valga la redundancia, a nuestro compañero David para que haga el sorteo y les vaya muy bien, dicho sea de paso. También puede pasar, Nico, solamente para agregar algo, que efectivamente la persona no responda a la terapia electroconvulsiva ni a los esquemas farmacológicos y no responda. Y eso también en la literatura se ha estudiado, que son, digamos, las esquizofrenias ultra resistentes, ¿cierto? Está la esquizofrenia resistente, las que hablaba Nico, y también hay esquizofrenia ultra resistente. Y generalmente se está estudiando porque se habla de que la esquizofrenia ultra resistente, a veces hablan como, hay autores que hablan, por ejemplo, el doctor Crossley de la Universidad Católica,
o la doctora en neurociencia Ángela Tepler, hablan ellos en su tesis doctoral como si fuese otro tipo de esquizofrenia, como si fuesen dos enfermedades, cito, entre comillas, enfermedades distintas, como de la esquizofrenia normal y la esquizofrenia ultra resistente. Y se está estudiando esta esquizofrenia ultra resistente porque al parecer hay una carga genética que es distinta, hay a veces de elecciones que son diferentes, que están asociadas a estos cuadros más crónicos, las esquizofrenias ultra resistentes están asociadas a más trauma, a más asuntos ambientales, entonces es un tema complejo, pero puede pasar también de que no responda ni a los esquemas farmacológicos, ni a los esquemas farmacológicos mezclados con TEC, que es la electroconvulsión, puede pasar también. Hay casos que ocurren también. Eso, ya. Tremendo, Buenas noches profesores. por nuestra parte. Muchas gracias por darse el tiempo, ¿verdad? De responder los comentarios, de entregar la información valiosísima para todos y todas. Ahí estaba leyendo el chat, estaban pero muy, muy contentos y muy satisfechos por la información entregada. Voy a despedir el video aquí para nuestros amigos y amigas de YouTube con unas breves palabras. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas, ¿verdad?, para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar, ¿verdad?, a nuestros ADIPartners y ADIPalovers que nos acompañan el día de hoy y a nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que este contenido va a estar disponible, junto con los demás que tenemos para todos y todas ustedes aquí mismo en el canal de ADIPA. Así que invitadísimos a visitarnos también en adipa.cl/seminarios para que se puedan inscribir, ya sean en temáticas como las que vimos recién u otras. Voy a dejar hasta aquí la grabación. Muchas gracias por su compañía.